Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 20. Podría haber dejado que le dispararan a Sparks y haber sido una cazarrecompensas, murmuró Ravager para sí misma mientras huía hacia el metro, tratando de mantenerse alejada de cualquier área abierta, para no tener que lidiar con otro intento de francotirador. ¿Por qué me abalancé sobre ese idiota? Porque, en efecto, no había confiado en él ni por un momento, y sin embargo tenía un problema lo suficientemente grande con un francotirador que le partía el cráneo como una sandía con una bala como para hacer algo al respecto ella misma. ¿Y cómo sabía ella siquiera que iba a suceder? Maldito precognitivo. Uno de los hijos que Slade tuvo con esa otra mujer, su ex esposa, había sido el que tenía poderes extraños. Jericho. El que Slade quería que ella matara algún día. Se suponía que no debía tener ninguno. Como era de esperar, ni siquiera tuvo suerte y consiguió uno que pudiera usar conscientemente. La historia de su vida. Un par de percutores de pistola hicieron que se congelara en el lugar como un ciervo en el bosque mientras continuaba intentando bajar las escaleras hacia la plataforma del tren. Un claro ejemplo de su terrible y mala suerte. Que le den por culo. Gritó Ravager al cielo antes de darse la vuelta para enfrentarse a sus nuevos oponentes. Eran dos hombres que vestían trajes negros del viejo oeste, con sombreros blancos y revólveres con empuñadura de marfil. Solo conocía a dos villanos de temática del oeste en Gotham, y no eran muy apreciados más que como ejecutores violentos. Tad y Tom, los gemelos Trigger. No eran, desde luego, mentes brillantes, y su extravagancia le hacía querer volar por los aires. Si alguien iba a matarla esa noche, si había un dios justo, no serían esos dos perdedores los que lo harían. El mal humor de Ravager ante su situación se reflejaba en su rostro y en su lenguaje corporal, aunque los gemelos Trigger lo malinterpretaron. Esta chica está agotada. La pobrecita ha estado huyendo toda la noche, ¿no? Haré que te comas el corazón del otro, pensó Ravager amenazadoramente para sí misma sin decirlo en voz alta. Solo se le permitía un arrebato por encuentro y ya lo había usado. Eso te mostrará si estoy cansada o no. Ahora, vamos hermano. Hagamos lo justo para la pobre cosita, le dijo uno de los dos gemelos al otro antes de dirigirse a Ravager con una sonrisa desagradable. Adelante. Dibuja. Tanto Tad como Tom Trigger comenzaron a reír cruelmente cuando el segundo se dio cuenta de lo que estaba haciendo el primero. Todo era una broma. En el momento en que ella agarrara la empuñadura de su espada, la iban a matar a sangre fría. Incluso si la dejaban alcanzarla, era una espada y estaban a 10 metros de distancia. Si insistes, Devastadora dejó escapar un suspiro y lentamente comenzó a alcanzar su espada antes de repente, llevar la otra mano a su muslo y sacar una berreta. Nunca la vieron y ella no falló. Explosión. Explosión. Urk. Ambos gemelos Trigger cayeron al suelo en las escaleras, retorciéndose de dolor mientras Ravager se acercaba, pisó a uno de ellos para inmovilizarlo y le disparó repetidamente, acabando con su vida brutalmente antes de repetir el proceso con el otro. Todo el tiempo su rostro era una máscara de irritación por cómo le habían ido las cosas. La cortesía tuvo que ir hacia los traficantes de armas ucranianos que había despedido anteriormente, por haberle dejado un arma de fuego pequeña en perfecto estado para su uso personal. Ravager siguió disparando hasta que su cargador se agotó y arrojó el arma vacía a un lado, cambiándola por los revólveres que los Trigger Twins habían dejado caer cuando les disparó por primera vez. Al recogerlos, hizo un espectáculo de girarlos, lanzarlos y atraparlos como una tiradora de trucos antes de guardarlos y mostrarles el dedo medio a los dos pistoleros muertos. No lleven sus armas a la ciudad, muchachos, escupió, los malditos gemelos Trigger. ¿Están bromeando? Había empezado con mafiosos al azar y ahora estaba con un par de imitadores de Black Bart. ¿Había alguien a quien no iba a tener la oportunidad de matar o que no la matara esa noche? Todo eso la estaba poniendo muy enojada. Más de lo habitual al menos. Sinceramente, si los idiotas iban a aparecer de la nada para intentar acabar con ella, ¿no podría uno de los que aparecieran ser lo suficientemente duros como para recibir unos cuantos golpes buenos para poder desahogar algo de su ira? Tenía una buena reserva de ira acumulada. Tras decidir tomarse un descanso después de luchar y correr toda la noche, Ravager se sentó rápidamente en un banco junto a la plataforma del tren. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensó para sí misma con tristeza. Ahora que todo con su anfitrión se había esfumado, tal vez podría intentar volver a casa mientras él seguía huyendo de quien los había atacado. Toda su vida estaba en una sola bolsa que podía empacar en 5 minutos.
Podría salir a la calle, a buscar otro lugar donde quedarse antes de que saliera el sol. No sabía por qué lo encontraba tan deprimente. Debería haberse acostumbrado. Estaba acostumbrada a ir de un lado a otro. Así había pasado la mayor parte de su adolescencia, sin establecerse nunca en ningún sitio. Desde que había muerto su madre. Ni siquiera había un lugar definido donde quedarse, ni siquiera con su propio padre. Él siempre se mudaba y, como había demostrado al enviarla en esta misión, podía exiliarla cuando quisiera y no sentir nada por ello. Unos fuertes pasos que bajaban por las escaleras en las que había matado a los gemelos Trigger atrajeron la atención de Ravager. Se levantó de su asiento con un gruñido y vio a un hombre enmascarado que era 30 centímetros más alto que ella y cuyo cuerpo debía pesar casi 3 veces más que ella. Su brazo izquierdo era un arma letal que Ravager vigilaba con cautela, pues sabía que se trataba de un asesino profesional. No sabía exactamente quién era, pero nadie se había acercado a ella con buenas intenciones, por lo que no esperaba nada positivo de la imponente figura que tenía ante sí. «Eres una niña difícil de encontrar», dijo Kveast casualmente, como si estuviera hablando del clima. «Voy a matarte ahora». «¿Quién se supone que eres?» «La última persona que verás en tu vida». XXX, con Null o Boom. Boom. Null se cubrió la cabeza mientras corría rápidamente por una calle abierta. Desde arriba, unos cuantos asesinos errantes habían decidido que cualquier persona que vistiera ropas extrañas era un devastador y comenzaron a atacarlo. Uno de ellos tenía un rifle de asalto con un lanzagranadas incorporado. Disfrutó usándolo. Boom. Boom. Null sintió que el suelo temblaba cuando otra explosión estuvo a punto de alcanzarlo. Oyó que el lanzagranadas se recargaba y se dio la vuelta cuando oyó el sonido etéreo del nuevo disparo. Trabajando su control magnético, Null intentó detenerlo, pero no logró obtener una lectura, lo que provocó que saliera volando por el proyectil explosivo. «Joder», exclamó cuando el impacto lo arrojó como a un muñeco de trapo. «Oh, lo has conseguido». «No, espera. Carga otro. Quiero verlo explotar». «Espera, ¿se está levantando de nuevo?» «Está bien, eso no funcionó», pensó Null para sí mismo, levantándose del suelo. «Realmente tengo que poder apuntarlo para atraparlo en el aire». Aparentemente no iba a detener las balas en el corto plazo, si es que alguna vez lo hacía, si ese era el caso. En cualquier caso, era un blanco fácil para otro disparo de lanzagranadas. Lo que le resultaba extraño era que aún no lo hubieran disparado. Según los cálculos de Null, cuando se levantó, su pierna debería haber estado en algún lugar del otro lado de la calle hacía 2 segundos. Al mirar hacia el lugar desde donde sus torturadores lo habían estado atacando, obtuvo su respuesta. Batman los atravesó como una sierra eléctrica humana. Cada puñetazo o patada que lanzaba tenía como objetivo someterlos y debilitarlos violentamente. Se aseguró de que la única vez que tuviera que golpear a alguien fuera una vez, porque después no se podían levantar. Null nunca había visto a Batman antes, y en cuestión de segundos, dejó una impresión que perduró. Era tan rápido que Null nunca había visto nada parecido y ni siquiera usaba ninguna de sus herramientas de marca registrada para luchar. Era toda su fuerza física la que hacía el trabajo. Simplemente pura habilidad en artes marciales y fuerza bruta. Cualquier ilusión sobre la posibilidad de durar con Batman en un combate cuerpo a cuerpo solo porque tenía el supertraje se desvaneció como humo en el aire. El hombre de la capucha negra lo sorprendió mirándolo fijamente. Sus ojos penetrantes se dirigieron hacia el hombre más joven, que de repente, después de todo, había sido derrotado por su mano. Null dio un paso atrás involuntariamente, pero se abstuvo de huir. No había hecho nada malo. Batman simplemente siguió mirándolo fijamente y Null intentó hacer todo lo posible para no compararlo con una situación de depredador barra presa. No quería dar marcha atrás y escabullirse asustado, a pesar de que ni siquiera podía obligarse a mantener un contacto visual prolongado. «Sal de aquí y sal de la calle», ordenó Batman, sin dejar lugar a que Null discutiera con su tono. Probablemente él también había tenido una larga noche sin tener que intervenir para salvar el trasero de Null. Un trasero al que no había que decirle 2 veces que abandonara el lugar y evitara a los infractores armados y sedientos de sangre. Ya había recibido más que suficientes gracias. Adiós. ¿Adiós? ¿Quién le dijo adiós a Batman? Eso fue muy patético. Estaba agradecido de que Batman no tuviera opinión sobre lo genial que se supone que es alguien. ¿Por qué me importa lo que piense Batman?, se preguntó Null mientras se dirigía rápidamente a la estación de metro cercana en Cathedral Square. No había forma de que se arriesgara a pasar más tiempo al aire libre sobre la tierra si no era necesario. Fue al bajar las escaleras para entrar a la estación cuando se encontró con una desagradable sorpresa: 2 cadáveres llenos de agujeros de bala.
Al parecer, el término doble golpe no fue suficiente para quien hizo esto cuando se trató de una exageración. Era una masa carnosa y roja. Pasó a toda prisa, sintiéndose un poco mal al verlo. Y, fuera lo que fuese, no parecía que la cosa hubiera terminado. Más abajo, Null oía el sonido de disparos de armas automáticas, interrumpidos ligeramente por armas semiautomáticas. Una pistola, al menos para sus oídos. Debería haberlo sabido, ya que había oído más de lo que le correspondía a su alrededor. La curiosidad pudo más que él y se arrastró hasta el final de las escaleras, asomándose por una esquina para ver qué estaba pasando en el andén del tren. Si hubiera sido demasiado grave, siempre podría haberse dado la vuelta y huir. Y realmente quería hacerlo después de ver a un hombre gigantesco con un brazo armado disparando y destrozando un pilar grueso, tratando de llegar a lo que estuviera detrás de él. Pero vio un cabello plateado familiar y un traje azul y naranja que asomaba la cabeza desde detrás de una cubierta, devolviendo el fuego lo mejor que podía con 2 revólveres, hasta que se quedó sin munición con ambos. Ravager realmente necesitaba su ayuda, o el gorila que le disparaba realmente la mataría. Null activó su control magnético y agarró un contenedor de basura público de metal que arrojó a la parte posterior de la cabeza del hombre. Mientras lo lanzaba, corrió detrás de él. Inmediatamente después de que el contenedor hizo contacto, el hombre se dio la vuelta y levantó el brazo armado, solo para recibir una poderosa patada en la cara del ladrón que cargaba contra él. Cuando los disparos cesaron, junto con una serie de otros sonidos no relacionados con disparos, Ravager echó otro vistazo y encontró a Null aterrizando por su patada, tropezando unos pasos ya que su impulso lo había llevado más lejos de lo que había anticipado. «¡Chispa!», exclamó Ravager, con un tono de alivio no despreciable en su voz. Null exhaló profundamente, aliviado de que su movimiento obstinado realmente hubiera funcionado. No había tenido nada en mente si ese brazo armado hubiera logrado dispararle algunos tiros, excepto que lo destrozara como si fuera carne de hamburguesa. Sin embargo, había funcionado, por lo que ahora era un héroe. «No te preocupes, devastador. Tu nueva adicción está aquí». Ravager miró fijamente a Null durante varios segundos, muy poco divertido por su curso y entrada. «Pensándolo bien, quiero que Beast se levante y me dispare ahora. Esto se puede arreglar». Null sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando sintió que el hombre grande que Ravager había identificado como Beast se levantaba detrás de él, su brazo armado se transformó en una herramienta contundente y martilleante que blandió hacia la cabeza de Null. Se agachó y se giró de inmediato, golpeando a Beast en el pecho y soltando una descarga de su bioelectricidad mientras lo hacía. «Despejado», dijo Null, haciendo su mejor imitación de un desfibrilador, solo para ver que apenas afectaba a su objetivo. «Nada». El accesorio del brazo de Beast se convirtió en una bayoneta, apuñaló hacia adelante, solo para que el ataque fuera detenido por la espada de Ravager. «¿Ustedes dos están trabajando juntos?». Ravager y Null se miraron el uno al otro y lo miraron a él sin decir nada. Ninguno de los dos olvidó la tensión que había entre ellos esa misma noche. Ni siquiera había pasado tanto tiempo. «Entonces moriréis juntos». Agarró a Null, pero rápidamente lo arrojó a un lado después de quedar en shock solo por hacer contacto con él. Null voló por el aire y golpeó la pared con fuerza, mientras Rose se movía para evitar la fuerza de los ataques mortales de Beast. Por alguna razón, él era más fuerte que ella. Eso no debería haber sido posible. Incluso alguien en la cima de la habilidad humana debería haber sido más débil que ella. Era parte de la razón detrás del suero que le habían dado cuando su padre la había acogido. Con un suave gemido, Rose fue dominada hasta el punto en que la parte plana de su espada presionó su hombro, bloqueando la bayoneta de Beast y sirviendo como la única defensa que le impidió perder su brazo derecho por completo. Beast giró la hoja de apuntar hacia abajo al costado, apuntando al cuello de Rose. Ella pudo agacharse cuando escuchó metal deslizarse contra metal. Beast la agarró por la nuca y la sujetó mientras le daba un rodillazo en el esternón. Algo en su interior debía haberse roto. Ravager habría jurado que sintió que algo se derrumbaba por la severidad del golpe. Sus piernas cedieron mientras el aire abandonaba sus pulmones a toda prisa. El asesino a sueldo ruso bajó el brazo que sostenía la bayoneta y apuñaló a Ravager como si fuera un trozo de basura tirado al costado de la carretera. El golpe final fue detenido justo antes de acabar con la chica por una fuerza invisible que no parecía poder superar. Se sintió como si estuviera tratando de clavar una estaca en el suelo con las manos. Podía llegar más lejos de lo que había llegado, pero requería más fuerza de la que estaba dispuesto a usar. ¿Qué es esto? Null se sintió como si estuviera a punto de sufrir un aneurisma cerebral al intentar contener la puñalada de Beast. Dios. No puedo provocar una hernia en mi cerebro, ¿verdad?
Gruñó sin palabras para sí mismo por el esfuerzo, sintiéndose como uno de los levantadores de pesas que vio en la televisión en las competiciones del hombre más fuerte del mundo. Hice tropezar a un tipo de metal gigantesco y estoy luchando aquí. Para ser justos, cuando detuvo a Metallo, no había tenido el mejor equilibrio en la nieve, ni el equilibrio del gigantesco hombre de metal había sido tan estable como el de Beast, ya que tenía un pie atascado en el aire cuando lo detuvo. En esta ocasión, la palanca y el impulso no estaban del lado de Null en lo más mínimo. A Rose le bastó con recuperar el aliento y apretar los dientes con rabia. Con la espada en la mano, se lanzó hacia adelante para apuñalar a su posible atacante, pero no logró acertarle por debajo del otro brazo. Beast soportó los cortes que le produjo meter la espada en la axila y la usó para atraer a Ravager hacia sí y tirarla por la nuca como si fuera un gato salvaje. Cayó bruscamente en el foso que había junto al andén de las vías del tren. Sentía todo su cuerpo como un gran moretón. Para colmo de males y empeorar las cosas, Beast se tomó el tiempo que había ganado para pisotear la espada mientras sostenía el mango y tiraba hacia arriba, rompiéndola. Ahora estaba completamente desarmada. Fue entonces cuando centró toda su atención en Null. Dio 5 largos pasos en su ataque contra el chico desarmado antes de que Null hiciera funcionar su magia magnética. Todo lo que pareció hacer fue dificultarle a Beast correr por su lado derecho. Una vez que el hombre lo alcanzó y golpeó con su puño de metal en dirección a Null, este renunció a intentar detenerlo y se agachó, sumergiéndose y rodando para esquivar un puñetazo que destruyó la pared detrás de él. El brazo normal de Beast agarró algunos cuchillos arrojadizos que había escondido en su cinturón y se los arrojó a Null. La mayoría falló, pero uno lo golpeó en la espalda, detrás del omóplato. ¡Ah! Gritó Null cuando la hoja se hundió en la carne y el músculo. Los niños pequeños no son rival para Beast, se regodeó Beast, mientras Null sacaba el cuchillo de su espalda y lo arrojaba hacia atrás más rápido de lo que había llegado con un pequeño empujón magnético. Beast simplemente movió la cabeza para esquivarlo, pero cuando se estrelló contra la pared de ladrillos detrás de él, tuvo que admitir que era una cantidad impresionante de fuerza. Es casi vergonzoso, pero debe estar matándote. Null observó cómo su brazo volvía a girarse hacia el arma cuando el ruso implacable se volvió hacia él. Null ya había empezado a correr antes de que estuviera listo para disparar, pero solo tardó un segundo en estar listo para la acción. Se escucharon fuertes disparos en la estación de metro abierta mientras Null se cubría la cabeza y se lanzaba entre los gruesos pilares de apoyo que impedían que el lugar se derrumbara. Saltó a las vías y se cubrió momentáneamente detrás del borde del túnel, asomándose un poco cuando escuchó los disparos de Beast en la otra dirección, dirigidos a Ravager. Extendió su brazo izquierdo hacia Beast e intentó tirar del arma en su dirección en lugar de dejar que el hombre girara en la dirección en la que corría Ravager. Todavía no podía obtener tanto control como quería, ya que Beast luchó contra él en cada paso, pero fue suficiente para evitar que Ravager fuera acribillado a balazos mientras se abría paso fuera de las vías del tren hacia una posición más segura donde tenía más espacio para moverse. Sin embargo, era enloquecedor. Pensó que tal vez estaba demasiado cansado para usar sus poderes al máximo. Era la única variable que se le ocurría para separar el nivel de fuerza que había mostrado antes de lo que había hecho en ese momento. Vamos. Hace 5 horas que volqué una camioneta llena. ¿No puedo detener a un tipo ahora? Sigue intentándolo, Sparks. Le ordenó Ravager, de alguna manera superando los disparos automáticos de alguien entrenado para dar en el blanco correctamente. Creo que estás haciendo algo. Beast miró a Null y se dio cuenta de que él era el que estaba haciendo lo que fuera que hacía que su arma funcionara mal. Había pensado que simplemente estaba funcionando mal. ¿Eso te convierte en la persona Sparks?, preguntó mientras dirigía su atención a Null. Entonces, primero debes estar muriendo. Y ni hablar. Ravager tomó uno de los cuchillos arrojadizos descartados de Beast mientras ella cargaba contra él directamente. Ella pudo acercarse lo suficiente para intentar apuñalarlo con la pequeña arma, pero él bloqueó su brazo con su extremidad pistola. Ravager dejó caer el cuchillo de su mano y lo atrapó en la otra, girando y apuñalándolo por la espalda. Beast lo bloqueó nuevamente, esta vez con su brazo carnoso. El cuchillo se deslizó directamente entre 2 de los nudillos de su mano. Beast se estremeció ante la herida y le dio un codazo en la cara a Ravager, tirándola al suelo. La pateó y la tiró hacia las vías del tren, pero entrecerró los ojos con irritación cuando Null la atrapó y evitó que se estrellara con fuerza contra las vías de metal. La bajó y la agarró de la mano para salir corriendo por el túnel del tren. Primero pelean. Luego corren, se dijo Beast mientras descendía sobre las vías y corría tras ellos para perseguirlos por el oscuro pasadizo. Luego mueren.
Null corría al mismo ritmo que Ravager, ambos cojeando a causa de la paliza que habían recibido. Aún así, recibir una paliza era mejor que estar muerto, pero no parecía que pudieran evitar eso durante mucho tiempo. El sonido de las balas silbando sobre sus cabezas y chocando contra las paredes mientras seguían corriendo. Aunque no podían ver, podían escuchar claramente pasos fuertes que se acercaban a la distancia detrás de ellos. Algo así como un túnel oscuro no iba a detener a un asesino de mente cerrada como Tugbeast. Una vez que tuviera un objetivo en la mira, ese objetivo moriría a manos de él. Eso era todo. Oye, Rose, pensó Null de repente mientras seguían corriendo, ¿alguna vez viste Rock'n'Rolla? La película de Guy Ritchie. Ella no sabía a qué se refería, pero cualquier cosa que la distrajera de su inminente desaparición, sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas esa escena en la que Gerard Butler es perseguido a pie por unos rusos durante 5 minutos seguidos en pantalla? Preguntó, sin aliento y cansado de toda la noche de acción. Esto me recuerda a eso. Ravager tenía un comentario preparado para responder, pero se contuvo cuando juró que podía sentir el suelo moverse. Sparks, ¿sientes eso? Lo hizo. El corazón de Null se aceleró cuando se dio cuenta de lo que probablemente era. ¿Qué hora es? Ella nunca le dio una respuesta. Algo más lo hizo en su lugar. En la curva que había detrás de ellos, una luz intensa y brillante brilló, lo que le permitió a Tugbeast verlos lo suficiente como para dispararles durante unos segundos, justo antes de que llegara el tren. No estaba tan loco como para quedarse en las vías cuando llegara, pero no tenía muchas opciones disponibles para evitarlo y no iba a renunciar a su persecución por unanimidad como el peligro de ser atropellado. Todos se apretaron contra la misma pared lo más fuerte que pudieron mientras el tren pasaba rugiendo junto a ellos. Null y Ravager nunca dejaron de alejarse, deslizando sus pies para llevarlos de lado. De manera similar, Tugbeast nunca dejó de perseguirlos. Cada tiro que intentó disparar impactó en la pared o en el tren mismo debido al túnel curvo. No había forma de que les disparara allí. Con las manos entonces, dijo Tugbeast, convirtiendo su mano en una bayoneta una última vez mientras se abría paso a través del pequeño espacio, alcanzando de manera constante a Null y Ravager con sus pasos más largos. Null sabía que se acercaba y giró la cabeza lo más que pudo para mirar a Ravager, que también era consciente de lo mismo. La única ventaja que tenían sobre él antes era que se enfrentaba a ellos en espacio abierto. Ninguno de los dos quería decirlo, pero ambos sabían que estaban en un buen aprieto. La electricidad adicional que recorría el cerebro de Null lo hizo pensar tan intensamente y tan rápido que sintió que se agotaría. Si ese fuera el caso, al menos lo haría ideando una forma de lograr lo que se había propuesto. Después de todo, era egoísta. Tanto que no se detendría hasta conseguir lo que quería. Lo que deseaba en ese momento más que cualquier otra cosa era sacarlos de problemas. Necesito que confíes en mí. Le gritó a Rose, con una voz apenas audible por encima del ruido del tren que pasaba sobre las vías. Al principio, Ravager no dijo ni una palabra. Tal petición era pedir demasiado. Rosa. Está bien. En realidad no había otra opción. Agárrenme. Fuerte. Ravager rodeó con ambos brazos el pecho de Null y apretó con fuerza justo cuando Tugbeast los alcanzó, levantando su mano por encima de la cabeza en el estrecho espacio que le habían proporcionado para cortarlos. Con un brillo en los ojos, Null levantó su mano izquierda y golpeó con la derecha, enviando el accesorio del arma de Tugbeast contra el costado del tren. No se quedaron para ver qué pasaba con el movimiento, ya que la mano izquierda de Null inició la atracción magnética que los arrastró junto con el tren hasta pegarlos a él. Los ojos de Tugbeast se inyectaron en sangre y se abrieron de par en par mientras un dolor abrasador lo atravesaba. Miró su brazo izquierdo y el muñón sangrante que quedaba. Lo que antes albergaba su arma preferida había desaparecido, arrancado por el tren que se había llevado a su presa más rápido de lo que él jamás podría seguir. Una vez más, quedó discapacitado. Pero esta vez no fue en un esfuerzo por vencer al guerrero más grande que Gotham City había conocido. Había sentido cierto orgullo al perder su brazo para asegurarse de escapar y superar a Batman. No, en esta ocasión no había ninguna señal de orgullo que sacar de su desfiguración. Esta vez había perdido el brazo a manos de unos simples niños. Era solo un niño pequeño que protegía a una niña psicótica. Tugbeast cayó de rodillas en ese momento, y un charco de su propia sangre se formó en el suelo a su alrededor mientras emitía un grito que hizo temblar la pared y resonó por todo el metro. XXX, un poco más tarde, Puente Vincefinkel, tanto Null como Ravager estaban sentados en lo alto del punto más alto de uno de los puentes que separan Ciudad Gótica del continente. Tugbeast no los había seguido, y nadie más los había perseguido para intentar atacar a Ravager y cobrar su recompensa.
Desde donde estaban sentados, la vista de Ciudad Gótica era increíblemente imponente. En ese momento, estaba llena de gente que se peleaba entre sí por la oportunidad de llegar a Ravager. Null se había quitado la capucha, ya que solo estaban él y Ravager, nadie podía verlos, nadie sabía que estaban allí. El tiempo que se habían tomado para sentarse y descansar había sido suficiente para que él procesara todo lo que habían pasado esa noche. Lo que había visto. Al final, todo se redujo a lo que no le habían dicho. Algo que posiblemente lo hubiera preparado para todo esto. Me lo ocultaste todo el tiempo, dijo Null, desanimado. ¿Por qué no me dijiste que estabas tratando con una recompensa que Slade puso sobre tu cabeza? Iban a hablar de ello. Tenían que hacerlo, a menos que ella planeara matarlo. Incluso si se marchaba y lo abandonaba en el puente, todas sus cosas estaban en su casa. Tendría que volver a su casa para recuperarlas tarde o temprano. Ravager se quitó la media máscara y dejó que su largo cabello plateado se agitara con el viento suave. Tenía moretones y raspaduras en varios lugares de la cara debido a la dura noche que había pasado. Hablar no era lo suyo. Compartir no era lo suyo. Se le daba bien apuñalar y disparar a las cosas. Desafortunadamente, no tenía un arma en ese momento. No esperaba esto de ti, dijo Ravager, refiriéndose a Null que la buscaba activamente y luchaba por ayudarla a mantenerse a salvo, no lo hubiera esperado de nadie. Son $4 millones, Sparks. Pensé que si te decía que había tanto por ganar matándome, no habría sobrevivido otra noche a tu lado. Su explicación pareció sacudirlo hasta los huesos por la mirada estúpida que tenía en el rostro. Ella no entendía por qué. Él era una persona que solo quería cobrar. Así eran las cosas. Él mismo lo había dicho. Ella lo había escuchado. ¿Qué otra cosa se suponía que debía pensar? Esperaba que me dieras la espalda, igual que cualquier otro criminal que haya conocido, concluyó, levantándose y dándose la vuelta para mirar el agua que cruzaba el puente. No importaba si lo que ella tenía que decir le molestaba. Ella misma se sentía bastante amargada al decirlo. Quedarse en casa de Max había sido lo más cómodo que había estado desde que Deathstroke la acogió. No tenía expectativas que cumplir. No había nadie observándola en cada una de sus acciones, esperando determinar si su último paso había sido un fracaso o un éxito a sus ojos. Pero no duró mucho. Tuvo que volver a ponerse en guardia inmediatamente después de pensar en lo que haría Null una vez que se enterara del dinero que podría haber ganado a costa de ella. Null la miró fijamente durante un buen rato, con una expresión de incredulidad en el rostro. Era ofensivo que ella creyera eso de él. Pensó que se había ganado una mejor opinión de ella. Eres estúpida, Rose, dijo Null sin tacto, mientras se levantaba y caminaba detrás de ella. ¿Qué clase de escoria crees que soy, que crees que simplemente te mataría y te entregaría por un día de pago? Ravager se dio la vuelta como una serpiente venenosa, sin tomarse muy bien que Null la llamara estúpida. ¿Por qué no lo haría? Tú mismo lo dijiste. Eres egoísta. Solo haces lo que quieres para conseguir lo que quieres. Estás diciendo que no me tirarías debajo del autobús ni por $4 millones. Mentiroso. Dijo con un empujón. ¿Entonces ahora lo llamaba mentiroso? Null apretó los dientes e intentó contar hasta 10, pero solo llegó a 4 antes de empujar a Ravager de vuelta, con la misma fuerza. Así es. Soy egoísta. Soy un hijo de puta egoísta, y si quiero algo lo suficiente lo conseguiré, pase lo que pase. Ravager estaba más sorprendida que ofendida. Ya había sacado de quicio a Null antes, pero nunca lo había visto enfadado por nada en el tiempo que había estado con él. Incluso cuando ella le había apuntado con armas letales, él parecía tomarlo más como un inconveniente traicionero que como algo por lo que enfadarse. En ese momento, sin embargo, estaba completamente furioso con ella. Su rostro estaba rojo, y no era por sangre, sino porque su sinceridad estaba siendo cuestionada. Max Gabriel, el chico bajo el capó, era un joven bastante sencillo de entender. No había mucho que intentar ocultar. Era lo suficientemente consciente de sí mismo como para señalar algunos de sus defectos más evidentes y aceptarlos con la suficiente franqueza como para hablar de ellos en voz alta. Esa transparencia total de su personalidad, esa honestidad de sí mismo, hacían que le resultara realmente molesto que Rose pensara algo así de él. Bueno, ahora mismo, lo que quiero es un maldito amigo, continuó Null, gritando a todo pulmón. Alguien que esté realmente feliz de verme. Alguien con quien hablar. Alguien que me cuide las espaldas. Alguien a quien realmente le importe si hay algún bicho raro por ahí que quiera meterme una bala en la cabeza o meterme una granada por la garganta, y alguien que realmente esté dispuesto a hacer algo al respecto. Me gustaba pensar que lo tenía. A ti. Ravager se quedó desconcertada. Recordó lo que le había dicho cuando aceptó que se quedara con él,
Pero no había pensado que se refería directamente a ella cuando dijo que quería a alguien con quien ser amigo. ¿Qué? Yo. Null estaba demasiado enfadada como para registrar la sorpresa en la parte inferior visible de su rostro, y en su lugar continuó con su diatriba. Pensé que eras la única persona que realmente podía entenderme. Con la que realmente podía hablar sin esconder ni a Null ni a Max. Simplemente, siendo completamente sincero, hasta el final. Pero supongo que estaba equivocado si pensabas que cambiaría algo así por dinero ensangrentado de un tipo al que quiero golpear en las pelotas. Se dio la vuelta y se alejó. Por un momento, Ravager pensó que la dejaría allí o que le diría que no volviera a aparecer ante él. No es que lo hiciera solo porque él lo dijera. Le patearía el trasero si él pensara que podía ordenarle que hiciera algo. Pero la idea era difícil de aceptar. Afortunadamente, Null no se había enfrentado a una buena parte del submundo criminal de Gotham solo para decirle que se fuera. Se llevaría su premio a casa, pasara lo que pasara. Cállate la boca y ven conmigo. Me exigió, más o menos. Estoy sangrando, tengo hambre, estoy cansado y, a diferencia de todos, tengo que ir a la escuela por la mañana. Sí, él era consciente de que referirse a Rose como su premio en cualquier sentido terminaría con él colgado de los tobillos en el Parque Robinson. Por eso no lo dijo. Se limitó a murmurar irritado para sí mismo mientras comenzaba a descender ágilmente desde su posición elevada. La pura audacia de todo lo que acababa de suceder dejó atónita a Rose lo suficiente como para que cuando se dio cuenta de que debería haber estado sosteniendo la cabeza de Null bajo la superficie del cuerpo de agua más cercano hasta que dejara de moverse, ya estaban en camino de regreso al apartamento. Sabes que no te vas a librar de eso por hablarme así, ¿verdad? Mañana te lo voy a quitar de encima, Sparks. ¿Ah, sí? Bueno, quizá mañana me importe. Sí, claro, dijo Rose, acercándose a Null y sacando algo que estaba fuera de lugar de su hombro ensangrentado, antes de sostenerlo para él y tirarlo lejos. Alguien te marcó con un rastreador. De nada. Null miró fijamente a Rose mientras ella pasaba junto a él y continuó antes de suspirar para sí mismo, decidiendo dejar las cosas como estaban. Maldita sea, Badger, la única persona posible que había puesto una mano en su hombro en toda la noche. Podía entender el punto de vista de Rose sobre no confiar en nadie. No era algo que le afectara personalmente, pero después de todo lo que había visto hasta ahora, realmente estaba empezando a entender.